Qué bueno es nuestro Dios, amén. Hemos tenido un buen fin de semana, ¿sí o no? Ayer hablamos sobre la necesidad de que la Iglesia tenga como centro el Evangelio. ¿Sí? Que el Evangelio sea el centro del mensaje de la Iglesia. Y que tengamos como un modelo la Iglesia primitiva. Entonces estuvimos leyendo una serie de textos, ¿no? La mayoría hablando del apóstol Pablo. Y todo esto es necesario dentro de un siglo que estamos viviendo en el cual hay mucha confusión. Nada está claro, no está claro si vamos a salir o no de la crisis, no está claro si vamos o no vamos a tener gobierno algún día, y no está claro si algún día pues vamos a entrar dentro de una guerra contra el terrorismo mundial o qué es lo que va a pasar, ¿no? Dentro de este panorama tenemos unos retos como Iglesia y también a colación de lo que estuvimos hablando ayer. Y sobre esos retos es sobre lo que os quiero hablar hoy. En primer lugar, hablamos ayer sobre una serie de modelos de iglesia, entre ellos el modelo de las mega, macro iglesias, ¿no? También el de las multichurch y el de las iglesias celulares. Pero ese modelo debe ser sustituido por una iglesia de cercanía, una iglesia que permita vivir el amor los unos a los otros. Si vamos a Hechos 2, 40 al 47, el texto está también en diapositivas por ahí. Está por ahí, después de todo esto. ¿Más? Ahí. Hechos 2, 40 al 47. Dice así: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y aquí viene lo que quiero señalar. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahí vemos una característica de la iglesia primitiva, que es que se educaban en la doctrina. ¿Cómo podían perseverar si no? Era necesario que estudiaran, que escudriñaran las escrituras para perseverar en la doctrina, ¿sí o no? No te digo, mira, voy a hacer de psicólogo, ¿pero tú has estudiado psicología? Bueno, primero habrá que estudiarlo, ¿no? Para poder practicarlo. Así que, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero va más allá, esto de lo que es un mero estudio bíblico. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, eso implicaba un discipulado, ¿vale? El discipulado no es ir a una clase y ya está. No hacer como, ¿cómo le llaman? Espérate. El seminario de tarde, ¿cómo era? Espérate. Bueno, le ponen nombres guays y al final solamente es un discipulado del ABC, que es lo único que forman a la gente en el ABC. ¿Y cuán profunda es las escrituras? Un discipulado implica mucho más, implica acompañar a los nuevos hermanos, acompañarlos en el crecimiento en las sagradas escrituras. Eso es mucho más que ir a clase. Porque si fuera solamente ir a clase, pues entonces, ¿cuántos hay que lo que hacen es hacerse un culto a medida en sus ordenadores? Escojo las canciones, escojo el predicador y incluso también el tema, para que sea un tema que me guste y que me motive. Eso no es discipulado, eso no es crecimiento, eso no es iglesia. Si el Evangelio, hablábamos ayer, debe ser el centro de la iglesia, ¿vale? El discipulado y la evangelización son las dos misiones principales de la iglesia. Ayer hablábamos de lo necesario que es que la iglesia tenga una visión de misión. Y sigue así en Hechos 2, diciendo:
En el 43. Y sobrevino temor. No. En el 42 todavía. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Comunión, con fraternidad. Perseveraban en la comunión unos con otros. Eso implica el roce. Eso implica tener tiempo para amar a los hermanos. Eso implica que, como dice aquí, estaban en comunión, ¿vale? Eso implica que hay una unidad. Y vamos a ver esa unidad cómo se expresa también en lo que sigue del texto, en el partimiento del pan y en las oraciones. La vida... Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas, y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, se reunían cada día, lo necesitaban para perseverar los unos con los otros. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí no habla de... y se apuntaron a un seminario y a un curso de crecimiento y introdujeron un modelo muy súper efectivo y llenaban los templos de las iglesias. ¿Verdad que no? Lo que decía es que Dios añadía, como hablábamos ayer, Dios es el que da el fruto. Nosotros solamente estamos obligados a plantar y a regar. Así que por un lado hemos visto que es necesario el discipulado, ¿vale? En ese perseverar en la doctrina de los apóstoles, que para eso hace falta convivencia, cercanía, trato personal. Y también hemos visto en el versículo 42, perseveraban en la comunión unos con otros. Versículo 46, perseveraban unánimes cada día en el templo, tanto que hablan que la iglesia primitiva en las casas también iban al templo cuando pudieron y todavía no eran perseguidos. Versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos. ¿Sí? Es importante esa unidad que reflejan estos versículos. Eran de una misma opinión, ¿vale? Opinaban lo mismo, pensaban lo mismo, y esos que pensaban y opinaban lo mismo y que tenían una misma mente, una misma forma de pensar, una misma forma de sentir, perseveraban unánimes, juntos, unos alentándose a los otros. Aquellos que habían creído en lo mismo. Aquí no te dice eso de la unidad, no es uniformidad. No. Aquí lo que expresa es algo completamente distinto. Y vemos que es así como se hace iglesia. Dice la Biblia, dice, amaos los unos a los otros, tened comunión los unos con los otros, sobrellevad las cargas los unos de los otros, soportaos los unos a los otros, mostrad benignidad, misericordia y perdón los unos a los otros, exhortaos y enseñaos los unos a los otros, orad unos por otros, alentaos los unos a los otros, saludaos, y tantas cosas que hay de los unos a los otros. Y si se repite tanto, será porque es importante. ¿Sí? Es algo que es importante. Y cuando hablamos de los unos a los otros, Dios está hablando de la implicación que debemos tener en las iglesias. ¿Sí? La iglesia es un organismo vivo, sois piedras vivas, que leíamos en Primera de Pedro. La iglesia es un organismo vivo, no es un edificio, no es una institución. La iglesia somos nosotros. Y no hay ni clero ni laico. Todos hemos sido hechos, ¿qué dice? Reyes y sacerdotes. Así que
Eso significa que a partir de Cristo, ¿vale?, no hay unos sacerdotes que se entienden con Dios, sino que todos tenemos la posibilidad de acercarnos a Dios en persona, no los sacerdotes, ¿sí? Pero eso dirán, bueno, eso, cosa de los católicos, los evangélicos esto ya lo tenemos superado. ¿Sí? ¿En serio? Porque hablamos de ungidos y no ungidos, hablamos de personas importantes y no importantes, de personas que se ponen en las primeras filas con traje y tal y parece que son los principales de la reunión. Todos somos importantes para Dios. Claro que todos tenemos funciones diferentes. ¿Todos valemos para cantar? Pues algunos sí, otros no. Todo depende de con lo que Dios te haya equipado. Si te ha equipado con un buen oído y con una buena voz, pues vale. Pero si no, pues no, ¿no? Ese no es tu ministerio. Eso no es a lo que Dios te ha llamado. ¿Todos valemos para predicar? Pues tampoco no tiene por qué ser así. Pero todos tenemos una función importante en el cuerpo. Porque un cuerpo puede sobrevivir sin corazón, o puede sobrevivir sin pulmones, o puede sobrevivir sin un dedo. Bueno, sí, pero digamos que con unas faltas, unas carencias, ¿no? Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y cada uno de nosotros tenemos una función importante en ese unos a los otros que realizar. Tenemos que implicarnos en la obra de Dios. Y a veces parece que tienes que ser importante hasta para coger una escoba. Es un privilegio, si no, no te dejan hacer nada. Entonces es algo que la Iglesia evangélica tiene que superar. Porque dice la palabra de Dios en Lucas 3, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Dios pondrá cada cosa en su lugar. El que se puso en alto, lo pondrá abajo. Y el que se puso abajo, lo ensalzará. Y nos pondrá a todos al mismo nivel. Y aquí es que lo único importante es Jesús. Hay una canción que no recuerdo de quién es, no sé si es Lily Goodman, que habla de, se trata de Jesús. No se trata ni de la denominación, no se trata ni de tal predicador, no se trata de nadie, se trata de Jesús. Y eso es lo importante. Y ese es el mensaje del Evangelio. Y algunas iglesias intentan solventar esas carencias de los unos a los otros, porque son macro o por lo que sea, lo intentan suplir con células, ¿vale? La existencia de las células muestra la ineficacia de esas iglesias. Porque si esa célula permite y suple las condiciones de una iglesia congregacional, ¿para qué narices, entre comillas, para qué narices se necesita entonces la iglesia madre? Si ya cumplen con las condiciones de iglesia. Si se pone en funcionamiento las células es porque la iglesia no está cumpliendo su labor, no está cumpliendo su función. Porque realmente no hay un espacio para que haya ese amor los unos a los otros. Y al final lo que vemos es que eso intenta suplir carencias porque lo que queremos es hacer grandes iglesias que sean visibles a los ojos de los hombres, pero realmente son muy invisibles a los ojos de Dios. Hubo un católico, un sacerdote, no recuerdo quién fue, que se presentó ante el Papa de la época y el Papa le dijo, haciendo referencia a las Escrituras, dijo, ya no podemos decir que no tenemos oro ni plata, sellando el Vaticano y todo lo que tenían. Y el sacerdote le respondió, y tampoco podemos decir, levántate en el nombre de Cristo. Porque la iglesia había perdido el poder que tenía, porque en vez de mirar en las cosas de arriba, habían mirado en las cosas terrenales. Y entonces lo que te dicen es que las personas atraen a personas. Vale, eso es cierto. Hay muchos que solamente van donde va la gente. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? La cuestión es, las personas atraen a personas, pero ¿a dónde las atraemos? ¿A dónde las llevamos?
¿Realmente los atraen a Cristo, al Evangelio, o a qué les están atrayendo? Realmente lo que tenemos es que afirmar que detrás de todo eso solamente hay motivaciones económicas para hacer dinero a costa de la gente. Hay motivaciones ególatras, porque yo quiero ser grande, Hay motivaciones ególatras y de poder, porque yo quiero ser también mayor que la otra iglesia, Pero nunca son motivaciones espirituales. Y como decíamos ayer, esto lo que nos recuerda es a Babel y a la frase hagámonos un nombre. Y recordemos lo que trajo a Babel, una gran confusión. A estos que tienen motivaciones equivocadas solo les queda, como dice la palabra, el lloro y crujir de dientes en los últimos tiempos. El objetivo de la iglesia no es leudar iglesias, no es hacer macroiglesias. El objetivo de la iglesia es plantar puntos de misión. Es ayudar a que otros puedan conocer a Cristo y que aquellos que son pequeños puedan ser ayudados por los demás para también crecer. Y ese es el llamado de la Gran Comisión. No es nada más que eso, es ir y predicar el Evangelio. Pero vemos que las denominaciones así modernitas y tal de ahora, ¿dónde se van a plantar iglesias? Barcelona, Madrid, Londres. ¿Realmente tienen el objetivo de evangelizar? Y hay puntos de misión. Si tienes el objetivo de evangelizar y además tienes que irte fuera de tu país para evangelizar a otro, pues vete a un sitio realmente donde no haya ningún punto de misión. En las iglesias el único modo en el cual podemos asegurar un buen discipulado es a través de la unidad y de esa práctica de los unos a los otros. Observábamos en este texto, en el texto anterior, observábamos en Hechos 2, 40 al 47, que veíamos que la oración, ¿vale?, junto a escudriñar las Escrituras y perseverar en ellas, y la comunión con los hermanos, era la base de la vida de la iglesia primitiva. Y era además la clave para que Dios añadiera aquellos que tenían que ser salvos. Así que esa es la clave del verdadero avivamiento. La clave del avivamiento no es armar grandes fiestas, no es tirar gente al suelo. La clave del avivamiento es practicar la santidad. ¿Y qué es santidad? Santidad significa estar apartado para Dios. Y es eso, es dedicarse a la palabra, es dedicarse a la oración, es dedicarse a la comunión los unos con los otros. Y si la palabra abunda en ti, ya te digo yo que el pecado no podrá convivir con esa palabra. Y eso es santidad. Y de ahí viene el verdadero avivamiento. Pero hay iglesias que lo que ponen es, vamos a llamar a este culto reuniones de avivamiento. Y lo que te montan es una discoteca. Aleluya, gloria al Señor. Y en las predicaciones, aparte de que se nota su carencia de conocimiento de las Escrituras, y hablan de inexactitudes, e incluso cosas que rozan lo herético, solamente encontramos marketing, solamente encontramos coaching y solamente encontramos liderazgo secular. Y Cristo y las Escrituras no están en ninguna parte. Así que debemos volver al modelo bíblico que nos muestran las Escrituras, teniendo como ejemplo a esa iglesia primitiva que perseveraba en la oración, en la palabra y en la comunión. Y por último también, lo que podemos observar a día de hoy es que está en el tema de las iglesias étnicas. Yo soy ecuatoriano y hago una iglesia de ecuatorianos. Yo soy dominicano y hago una iglesia de dominicanos. ¿Y eso de qué sirve?
O yo soy zaireño, los zaireños que hablan francés o inglés. Y entonces hago predicaciones en francés. Pues, eso es evangelizar y abrir un punto de misión que pueda servir en un país como España. Aquí pocos hablarán francés. La lengua que usamos aquí es el español. En todo caso, entendería que algunas hablaran catalán, sobre todo en ciertos pueblos, pues que realmente tienen dificultades importantes con el castellano. El Evangelio debe superar todas esas diferencias y lo que nos debe unir es esa unidad de pensamiento. Todos estaban unánimes, pensando lo mismo, sintiendo lo mismo, y esos eran los que se juntaban. No se juntaban con cosas diversas, se juntaban cosas que eran la misma cosa. Y algunos hablan de diversidad en las formas, ¿vale? Sí, tú puedes reunirte a las 10, yo a las 11, porque hemos decidido que nos va mejor, o podemos hacer la ofrenda, pasarla por todos, o hacer que la gente pase adelante a echar la ofrenda. Esos son formas, esos son realmente tonterías a nivel de diferencias. Pero la cuestión es que hemos usado esa diversidad en las formas para acabar en una diversidad en la doctrina y en la forma de pensar. Y eso no puede estar unido. Vemos que hay pastores, predicadores, líderes de organizaciones evangélicas que han aceptado las disoluciones. Disolución es algo que no guarda la integridad, algo que está mezclado con otra cosa, ¿sí? Si tú el agua le echas otra cosa, no será agua pura. Pues es eso lo que están aceptando. Y lo que vemos eso es la Gran Babilonia, y las hijas de esa Gran Babilonia y esa gran ramera. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. Las diferencias raciales o de etnia o del lugar de donde yo provengo no tienen que ser diferencias. Además que todos provenimos de un mismo linaje. Todos provenimos de Adán y Eva. Por tanto, al final todos somos hermanos. Unos más pálidos como yo y otros más torrados, más tostaditos. Pero todos somos de un mismo linaje. Y en esa diversidad de formas y tal, cuidado, todo lo que hagamos en la iglesia debe ser a favor de preservar, de guardar, de guardar, de que realmente no se ha contaminado, de preservar, de guardar el Evangelio. Todo aquello que hagamos, ya sea la alabanza, ya sea la predicación, ya sea lo que sea. Y sobre eso es sobre lo que voy a seguir hablándoos. No todas las formas que usamos pueden adaptarse a la cultura. No todas las formas pueden adaptarse a la cultura, ni al tiempo, ni al lugar. Debemos tener cuidado con que la cultura acabe influenciando el Evangelio, cuando es el Evangelio el que debe influenciar la cultura. Y es el Evangelio el que ha permitido en gran medida el que los países prósperos hayan sido prosperados en su momento. Y ahora lo único que queda es una gran crisis. Pero una crisis económica que es fruto de una crisis de valores, de una crisis de fe. Y eso no se arregla con política. La alabanza. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo, Empezamos por ahí. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Cantando. Con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y empieza poniendo de referencia la palabra. Así que la alabanza es un método también para preservar el Evangelio. Martín Lutero dijo,
algo así, no son las palabras exactas, que una de las grandes cosas que le había ayudado en el Evangelio, en esa reforma, fueron las alabanzas. Pero es que las alabanzas que componía Lutero tenían un alto contenido doctrinal. Y eso permitía que la gente se lo aprendiera, que lo memorizara, y eso permitía que el Evangelio se corriera. Pero ahora cantamos, vamos a cantar con la música del cielo, yo tengo la fe que vence al mundo. No hace referencia a Dios, ni a la doctrina, ni a nada, de lo cual nos sirva para algo, ¿no? Y además, pues eso, como decíamos ayer, convierten las iglesias en discotecas y en centrales de ligoteo juvenil. A mí cuando me dijeron, sí, tal iglesia es la central del ligoteo juvenil en Barcelona. Jolín, qué pena. ¿La gente entonces va a la iglesia a ligar? ¿O va por Cristo? No podemos convertir la alabanza en un pasatiempo, no podemos convertir la alabanza en ritmos que nos llamen más al cuerpo que al espíritu. La alabanza debe permitir entrar en recogimiento, en comunión con Dios. Y la música electrónica, la salsa, ciertos ritmos latinos no permiten eso. ¿Sí o no? Tú vas a una iglesia donde te ponen música electrónica y sales con el... Imposible, es imposible entrar en comunión con el Espíritu Santo. Es imposible. A mí que no me diga nadie que son capaces de entrar ahí. Lo siento, pero no. La alabanza, alabar significa alabar exaltar las cualidades de Dios. Significa exaltar las cualidades y las obras de Dios. Pero cuando las alabanzas lo único que hablan es de yo soy, yo tengo, yo creo, y todas las alabanzas se convierten en eso, qué gran carencia tiene la iglesia. Las alabanzas deben preservar el Evangelio y la doctrina, deben ser otro instrumento más para guardar eso. Y deben permitir el mantener una actitud de adoración. El estilo de música debe permitir eso. Hay música heavy, rock duro, cristiano, sí. Pero eso en una iglesia no lo vamos a meter. No permite para nada entrar en recogimiento. Y mucho menos permite entrar en recogimiento cantar Roar de Rihanna. ¿Rihanna era? No, Roar es de la Katy Perry, ¿no? De la Katy Perry, en un culto dominical. No permite entrar en comunión con Dios, montar un cabaret con motivo de la Navidad. Ni bailar el Gangnam Style, el baile del caballo tampoco. Y eso es lo que hace una denominación australiana que tienen tanto éxito y que montan reuniones de avivamiento. La cuestión es qué es lo que se aviva. Yo quiero apagar la carne y avivar el espíritu, pero a lo mejor allí se aviva la carne y se mata el espíritu. La predicación también debe preservar el Evangelio, ¿sí? La predicación no es para motivar. No tiene el objetivo de motivar. No siempre. ¿Vale? A veces la palabra de Dios nos alienta, ¿sí? Y a veces nos exhorta. Todo depende de qué vida estemos llevando, ¿sí? Y eso de resuma el Evangelio en un tuit, que es la filosofía que se está introduciendo, ¿no? Predicaciones de 15 minutos. En 15 minutos, que alguien me diga si tú puedes exponer una idea clara, con la profundidad que tiene la palabra de Dios, que puedes dar lugar a que la gente pueda considerar
y reflexionar acerca de lo que tú has explicado y que eso pueda dar algún fruto, que alguien me lo cuente. Es imposible. Esa es otra de las filosofías que se ha introducido en la Iglesia y que tiene que ver con la filosofía Mook, que son pequeños vídeos de 5 minutos de formación y tal, y con 5 minutos digo lo máximo para que la gente se quede con el mensaje. ¿Cuál es la filosofía detrás de esto? Tienes que adaptarte a la prisa que todo el mundo tiene en su día a día. Tienes que adaptarte al sistema de vida que tiene esta sociedad. Pero eso no es lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que nosotros seamos quienes nos adaptemos a su ritmo. La vida que llevamos debe adaptarse al Evangelio y el Evangelio no debe adaptarse a la vida que llevamos. También es verdad que podemos decir que con las predicaciones no nos vamos a nutrir, solamente con las predicaciones, es cierto. Si somos personas dominicales y no hacemos nada más, lo tenemos complicado para crecer en Cristo, es cierto, sí, pero esa no es una excusa para quitarle el valor y el papel que tiene la predicación. La predicación debe servir para preservar el Evangelio. Si no lo preserva la predicación, ¿ya qué es lo que va a guardar el Evangelio? Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Así que lo importante aquí es perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es abundar en ese conocimiento. Y lo que vemos es que cada vez que escudriñamos un libro y vamos un poquito más allá, vemos qué profundo es, y aún así solamente estamos rascando la superficie. Si no, podríamos hacer como el pastor, ¿no? Que le dedica 1 hora a un versículo a veces. Y si además de que la predicación son 15 minutos, a veces lo que vemos es que hablan la mitad del tiempo sobre ellos mismos, que le dedican 7 minutos al Evangelio, 7 minutos a Dios. Realmente es penoso, ¿no? Dedican 7 minutos a hablar de sí mismos y a hablar de la denominación y de lo guays que son y de cómo saltan como corderitos y 7 minutos solamente a la Biblia. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Y para después hablar con incoherencias y sacar exégesis e interpretaciones bíblicas que no son las que son. Como cuando Jesús sanó al paralítico y le dijo: coge tu camilla y vamos a y vete. Y entonces va y te predican: no dejes la camilla ahí, coge la camilla y vete. Ese no es el objetivo de ese pasaje, ¿no? O te hablan de Jesús diciéndole a Pedro que eche las redes, y te hablan de que eso de echar las redes para pescar, cuando realmente lo que les estaba hablando es que quería convertirles en pescadores de hombres, de almas, y no pescadores de pescados. Y entonces lo que te dicen, eso aquí habla de prosperidad económica, echa las redes. Y eso es lo que está sufriendo la Iglesia. Segunda de Corintios 4:5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. No nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Jesucristo como Señor y dueño de todo. Y a veces lo que vemos es que hay ciertas denominaciones que a lo que se dedican es
reparto el mismo sermón en todas las iglesias de la denominación, y en todas las iglesias de la denominación se predica lo mismo. ¿Se necesita lo mismo en tu casa que en la casa del vecino? No, ¿verdad? Entonces, entiendo que a necesidades concretas en cada lugar, pues Dios habla de una forma diferente a cada lugar. Y no hay lugar ni para repartir sermones, para que toda la denominación predique de lo mismo, ni hay lugar a que los sermones tengan que ser televisados. Te ponen una pantalla en directo o sin directo, y te ponen a alguien hablando en inglés y otro traduciendo en inglés. O sea, no hay gente que pueda predicar en esas congregaciones que necesitan retransmitir por televisión. Realmente es complicado, porque algunos lo que hablan es y justifican todas estas cosas diciendo, es que hay que eliminar barreras al Evangelio, hay que contextualizar el Evangelio. Pero esto no significa en ningún momento cambiar la doctrina, no significa suavizar la doctrina, ni dejar de lado el Evangelio de Cristo para vender sucedáneos, disoluciones, pseudomensajes, pseudoevangelios. Ayer que hablábamos de los pseudos, ¿no? Como decíamos antes, la Iglesia ni el Evangelio deben adaptarse a la cultura, sino todo lo contrario. El modelo está en las Escrituras. Y eso no implica que ahora tengamos que ser radicales y no permitir un proceso de cambio a cada uno. Ese proceso de cambio hay que permitirlo, y que aquellos que se acercan a Cristo tengan gracia de Dios y también gracia de los hermanos para ese proceso. 1 Corintios 2, 12 al 15 habla de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Así que no podemos juntar lo espiritual y lo carnal. Las cosas que no son espirituales deben seguir siendo espirituales. Las cosas que son carnales y ya está. Y también otra manera de preservar el Evangelio a través de otra práctica muy común en las iglesias es a través de la Santa Cena y el bautismo. Hemos hablado de la alabanza, hemos hablado de la predicación, vamos a hablar de la Santa Cena y el bautismo. Cuán importante es utilizar la Santa Cena y utilizar los bautismos como señales del nuevo pacto en Cristo para predicar el mensaje redentor y salvífico de nuestro Señor. Y alguno dirá, bueno, pero es que el mensaje del Evangelio ya lo conocemos. Pero se nos olvida. Aunque realmente lo tengamos ahí, se nos olvida de tenerlo presente. Así que el mensaje del Evangelio va a servir para avivar a los creyentes, por un lado, y para salvar a los incrédulos, por otro. Hemos hablado de la alabanza, hemos hablado de la predicación, hemos hablado de la Santa Cena y del bautismo. ¿Y cómo no va a servir para preservar el Evangelio el evangelismo? El evangelismo debe servir para preservar el Evangelio. ¿Cómo? Presentando el Evangelio sin adornos. El Evangelio debe confrontar no solamente dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia debe confrontar. Son buenas nuevas para aquellos que se rinden a Cristo, y son malas nuevas o malas noticias para aquellos que no lo hacen. El centro del Evangelio es que Dios, siendo justo, no puede perdonar a aquel que no se rinde a su voluntad, a su reino y a su dominio. El pecado hace que todos estemos condenados a muerte, porque tenemos un Dios que sobre todas las cosas es justo y debía cumplir su justicia, y su justicia la cumplió a través de Cristo.
La cumplió haciendo morir al justo por los injustos. Cristo fue aquel que dijo: el juez te ha sentenciado, tienes que ir a la cárcel o tienes que ir a pena de muerte, pero no te preocupes. Cristo lo que hizo fue presentarse en el juicio y dijo: yo me presento en lugar de esta persona, yo cargo con la culpa de esta persona. Pero no hay vida fuera de Él, porque no hay tampoco justo sino Él. Debemos ser luz en todos los lugares en los que estemos. Y eso es parte del evangelismo. El evangelismo no es: hoy tenemos salida de evangelismo, hoy vamos a predicar el evangelio. No, el evangelismo es: hoy estoy en el trabajo, soy hijo de Dios, es un buen lugar para predicar. Hoy estoy en mi vecindario y tenemos junta de vecinos, es otro buen momento, ¿vale? El cristianismo no es algo que te quitas y te pones, como la identificación que hemos tenido durante el encuentro. Es algo que llevas contigo siempre. Yo llevo a Cristo en mi corazón. Debemos poder ser de testimonio en los hogares también. Debemos poder ser de testimonio en la sociedad. Nuestra vida debe ser una muestra viva de la salvación que tenemos en Cristo. Y aunque cueste, y aunque nos persigan, da igual. ¿Cuál es el precio que pagó Cristo? ¿Cuánto vale? Lo que tenemos. Lo vale todo. Porque esta tierra y estos cielos pasarán, pero la palabra de nuestro Señor no pasa. No pasa de moda ni tiene tiempos. Es una palabra que permanece para siempre. Y algunos dicen: bueno, pero ¿para qué voy a hablarle a un mundo que realmente ya no quiere ni escuchar? Ya se lo encontrarán. Como diciendo: no te preocupes, que ya llegará el momento en el cual ya recibirás un garrotazo, ¿no? No es así. Debemos tener amor por las almas y debemos cuidar de nuestra sociedad. Debemos cuidar de nuestra sociedad. ¿Por qué? Si dejamos a nuestra sociedad a la deriva, a que crezca, pues como decimos a veces con ciertos niños que a lo mejor sus padres no están por ellos, que decimos, parecen que están en la selva, ¿no? Si dejamos que eso sea la sociedad y que la sociedad mantenga valores que no son cristianos, nuestros hijos van a ser educados en esos valores. Así que no es ya se las verán, no. No puedo disociarme, no puedo separarme de la sociedad. Yo estoy en la sociedad. Dice: estáis en este mundo, pero no sois de este mundo. Pero en tanto que estoy en este mundo, debo preservar, y esa es mi función, preservar el Evangelio. Y debo predicarlo. Porque el Evangelio es lo que puede hacer que la sociedad mejore. ¿Por qué la Iglesia todavía no ha dado respuesta al budismo? ¿Por qué la Iglesia todavía no ha dado respuesta a la meditación, que solamente sirve para subir el ego y para centrar la atención en uno mismo? ¿Por qué la Iglesia no ha dado respuesta a cosas como el Reiki y el coaching cuántico? Que el coaching cuántico tiene tela, eso ya sería para dar otra conferencia aparte. O sobre el secreto, el libro del secreto, o sobre la biodescodificación, o tantas cosas que van saliendo. ¿Por qué la Iglesia no participa de la producción cultural y científica de esta sociedad para provocar cambios? Ahora parece ser que la palabra que acepta el mundo es la ciencia, ¿no?
Qué fácil es entonces hacer ciencia para demostrar que por encima de la ciencia está la palabra de Dios y que es viva y eficaz y que es verdad. Y todos estos valores que tiene la sociedad prometen felicidad, pero solo llevan a la destrucción, y es lo que observamos. Y algunos dicen, volvámonos entonces a los pueblos, ¿no? Nos convertimos en Amish, o en menonitas. Pero el campo de trabajo está aquí. El campo de trabajo está aquí, no está en mi campo, está donde tú estás, donde Dios está puesto. Y la Iglesia debe dar respuesta ante todas estas cosas con el Evangelio. La Iglesia debe dar respuesta a una sociedad que está sin valores, que es individualista, que solo busca el placer, es hedonista, que es superficial, que es consumista, que se basa solamente en modas y que es una sociedad falta de identidad. Por eso la sociedad debe tener modas, porque si no, si a alguien te preguntan, ¿quién eres tú? Algunos se presentarán con el nombre, pero vuelve a repetir la pregunta, ¿quién eres tú? Estás intentando ir a la identidad. ¿Qué es lo que te define? La gente realmente tiene una carencia de identidad. Entonces, por eso se crean las modas, para que ahora somos hipsters, skaters, ¿qué más? No sé, hijoperos o... La Iglesia debe confrontar a la sociedad con el Evangelio, porque el campo de batalla es el área del pensamiento. Ese es el área de batalla, ¿vale? Es desarticular mediante el Evangelio, y la apologética es desarticular las creencias falsas que tiene esta sociedad. Segunda de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que debemos debemos hacer que las formas y todo aquello que haga la Iglesia preserve y guarde la integridad del Evangelio. Y para resumir ya, en el día de hoy, entre el ayer y lo que hemos podido hablar hoy, la Iglesia ha abandonado la palabra, ha abandonado el Evangelio. Lo ha hecho. La Iglesia ha abandonado ese mensaje que Cristo nos ha dado para sustituirlo por tú puedes, tú eres un Dios, eres Jehová en pequeñito, como decía el Cash Luna. Eso es herejía. Ha introducido cosas que son mentira. La Iglesia ha abandonado la palabra. O como dice Marcus Witt, dile a tu hijo que se diga a sí mismo, voy a ser millonario, ese es el poder de la afirmación o algo así, ¿no? ¡Qué gran mentira! ¿Desde cuándo el objetivo del cristiano es ser rico? La Iglesia también ha abandonado el modelo bíblico de Iglesia para abrazar fórmulas seculares de liderazgo, de funcionamiento, ya sea células, sea mil cosas. Las Escrituras, amados hermanos, son suficientes para hacer la obra de Dios y para hacer aquello a lo cual Dios nos ha llamado. No necesitamos nada más. No necesitamos del coaching, no necesitamos del liderazgo secular, no necesitamos nada de eso. Nos basta y nos sobra. Pero algunos sí que lo necesitan. ¿Para qué? Para armar grandes clubes cristianos, o llamados cristianos entre comillas, para armar grandes clubes donde más importante es salir a jugar a básquet que predicar el Evangelio.
La Iglesia también ha abandonado la completitud del Evangelio, o sea, el Evangelio al completo, para quedarse con algo tan reducido y miserable que lo que le permite es juntar naranjas con mandarinas. Se parecen, pero no es lo mismo. Y eso es lo que permite unificarse, ¿vale? Hablamos en contra muchas veces del ecumenismo. Ayer hablamos también del ecumenismo. Pero es que no hace falta juntarse con los católicos para ser ecuménicos. Es que ya está habiendo ecumenismo dentro de la Iglesia evangélica, cuando se están aceptando a los unitarios dentro de las organizaciones evangélicas. Eso es ecumenismo también. No hace falta irse tan lejos. Y todo eso lo que permite es que entren dentro de la Iglesia esos falsos ungidos y personas inicuas que lo único que quieren es exaltarse a sí mismos y que lo único que buscan son ganancias deshonestas en la Iglesia. Y todo eso no hay que tolerarlo, hay que denunciarlo. Necesitamos como Iglesia humillarnos. Dice 2 de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Aquí habla su pueblo, no habla la gente del mundo, habla el pueblo de Dios, o al llamado pueblo. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La Iglesia no puede vivir como si no tuviera ley, o reduciendo la ley a 4 paginitas, a 4 textos que me gustan. ¿Algunos han olvidado el texto de Mateo 7:23 cuando será Dios diciendo: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad? Cuando haya gente que intentando entrar en el cielo les diga: yo no os conozco de nada, no os tengo en la lista, no quiero saber nada de vosotros. Debemos hacer firme nuestra vocación y elección. No se puede servir al Dios de los cielos y a las tinieblas. No se puede estar a medias tintas. El otro día un pastor en una predicación nos hablaba y nos decía: en la congregación pude evangelizar a una señora y bueno, llegó un momento que vino y me dijo: pastor, no puedo seguir. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Si sea por temas de salud o qué es lo que está pasando. Y le dijo: no estoy dispuesta a entregarlo todo por el Evangelio. El pastor tenía 2 posibilidades: o rebajar el listón, que no lo hizo, o decir: bueno, lo lamento, que es lo que hizo, lo lamento. Esa persona realmente entendió lo que era el Evangelio, tanto que llegó al punto que dijo: no estoy dispuesto. Pero al menos esa persona es sincera consigo mismo y consigo misma, y es sincera con Dios. Y a lo mejor ese no es el momento, pero en otro momento conoce el Evangelio y conoce de qué se trata. En cambio, si hubiera pervertido el Evangelio, esa persona hubiera sido doblemente condenada, porque entonces ya no hay salvación. El crear iglesias que no sean iglesias, pero que llamadas iglesias puedan albergar a personas que realmente no son convertidas, porque no aceptan el verdadero evangelio, sino una disolución del Evangelio, lo que permite es que esas personas sean doblemente condenadas, porque no tienen solución. Tiene solución a alguien que sabe que está fuera y que quiere entrar, pero si creyendo estar dentro está fuera, no hay solución. Segunda de Pedro 1:10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección,
porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Debemos hacer firme nuestra elección por guardar la integridad y la esencia de lo que es el Evangelio y no cambiarla en ningún momento. Muchos se han vuelto al pecado, aunque lo han pintado el pecado de piedad, o sea, han adornado el pecado, son esos sepulcros blanqueados, para volver otra vez al pecado, como decían las Escrituras, como el perro vuelve al vómito o la puerca lavada al barro, ¿no? Tú coges un puerco y al puerco le encanta ensuciarse, es su hábitat natural. Entonces le ofreces algo limpio o algo sucio y el puerco va a ir a lo sucio. Y hay mucha gente que lo que hace es volver a eso. Muchos se han vuelto al pecado, pero lo peor de eso es que le han dado una apariencia de piedad y una apariencia de espiritualidad a su extravío, de modo que ya no hay solución para eso. Es muy difícil esa solución, porque han tenido que retorcer su forma de pensar, modificar las Escrituras para adaptarlas a su forma de vivir, y porque ya no son honestos con la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios ya no los puede confrontar, porque ya han pervertido la palabra de Dios. Hermanos, Cristo viene pronto a por su iglesia. Segunda de Pedro 3, 11 al 14 dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, todo este mundo tiene que ser deshecho, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Alguno diría, eso es una contradicción, esperando y apresurándose. Aquí esperar, lo que habla es de perseverancia, es apresurarse, aquello de no pierdas el tiempo, ponte ya, no digas, bueno, ya mañana, otro día, hay oportunidad para aceptar el Evangelio tal cual es en otra ocasión. Quién sabe si a lo mejor salimos y alguno pues sale atropellado y ya no tiene más oportunidad. O eso, o cosas tan tontas, pues como un ictus, como le pasa a tanta gente en este mundo, que viene sin esperarlo y no lo puedes prevenir. Dice, esperando y apresurándonos a hacer firme esa vocación y aceptar el Evangelio tal cual es, y perseverando en ello para la venida del día de Dios, para esa segunda venida de Cristo que estamos esperando, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos. Sabemos que este mundo está condenado ya no a morir por agua, sino por fuego. Y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y algunos hablan de buscar justicia en este mundo. En este mundo nunca va a haber justicia. Pero tenemos la esperanza de que el mundo venidero con Cristo, en ese mundo sí que tendremos justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Debemos rendir nuestras vidas a Cristo y debemos estar preparados para esa venida del Señor. Debemos estar preparados. La iglesia debe estar preparada, no puede abandonar el Evangelio. Si abandona el Evangelio ya no es iglesia. Y por último, Mateo 24, 44 y 46. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Cristo vendrá cuando nadie lo espere. Eso significa que la iglesia se dará por rendida en gran parte. Entonces ahí es cuando llegará Cristo, para que solamente llevarse a los que perseveren. ¿Y eso por qué es? Para solamente llevarse a aquellos que tienen una fe genuina, para que no pueda entrar nadie falsamente en el reino de Dios. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así.
le halle en la obra, le halle perseverando todavía en ese momento. Esas iglesias, esos predicadores que hablamos, que son predicadores de apostasía, han sido creados, han nacido y tienen lugar como castigo para aquellos que han pervertido sus corazones. Pero seamos sensatos, seamos sobrios, seamos honestos. Y nunca dejemos el Evangelio tal cual es. Y si duele, mejor. Porque hay muchas cosas que duelen y sirven para sanidad y sirven para bien. Usamos tantas cosas para curar nuestras heridas y que lo que hacen es que duele, escuece, pero es para bien. Pues esa es la palabra de Dios y ese es el Evangelio de Cristo. Amén.